Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza, y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Fernando Fabiani. Hola, Fernando. Hola, muy buenas, Ana. Oye, es un placer tenerte aquí. Fernando, ahora le presentaremos como Dios manda, pero él es compañero de Saber Vivir y la verdad es que ha escrito muchos libros, pero el último que ha escrito, que yo me lo leí hace poco, os lo conté por redes sociales, a mí personalmente me ha encantado, me ha impactado, bueno, me he echado además más de una carcajada, o sea que mi más sincera enhorabuena, que además el título se llama La salud enferma, cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano. Es de la editorial Aguilar y os animamos a todos a comprarlo. Así que antes de empezar, mi más sincera enhorabuena, Fernando, por este libro. Muchas gracias. La verdad es que ha sido toda una experiencia, Ana, tanto escribirlo, ¿no? Porque al final son estas ideas que uno tiene en la cabeza y tiene ganas de llevarlas al papel, ¿no? Y el proceso un poquito de hacerlo, la verdad es que ha sido muy útil y muy formativo para mí mismo. Y luego la verdad es que la satisfacción de la acogida, ¿no? La sensación es de que toda la persona que lo lee pues tiene esa sensación por una parte de, uy, te has metido en algunos fangos, hay que ver cómo te has arriesgado, es provocador, pero al mismo tiempo te dicen, pero es que es así, es que lo que dices es así. Entonces, esta doble sensación de que parece que has sido innovador, pero en la práctica la gente lo que te dice es que está absolutamente de acuerdo, la verdad es que muy satisfactorio y como siempre, como tú decías, intentando, sin ser un libro de humor, intentando que el sentido del humor o que la sencillez un poquito esté debajo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y antes de hablar del libro, que te prometo que no vamos a hacer spoilers, simplemente queremos crear un poco de hype, como dicen ahora los modernos, en la gente, voy a presentar como Dios manda a Fernando Fabiani, porque él es un médico que es sevillano, por eso yo también le tengo especial cariño, que yo hice mi residencia allí también en Sevilla, en el Virgen del Rocío. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Además, ha trabajado muchos años en urgencias y desde hace casi 20 años lo hace en un centro de salud. Le encanta la docencia, la comunicación, imparte un montón de conferencias sobre salud, participa en congresos, eventos y sobre todo es un gran divulgador en medios de masas, que digo yo. Bueno, sí. Iba a decir que los medios tradicionales ya no son medios de masas, pero como Fernando también está en las redes sociales y está en todos lados, pues él está en Cadena SER, en Hoy por Hoy Sevilla, también está en Televisión Española, como hemos dicho, en Saber Vivir, y obviamente también en redes sociales, que desde aquí os animo a que le sigáis. Os vamos a dejar en las notas del podcast su cuenta de Instagram, pero si quieres aprovechamos para recordarla, ¿no? Es @FFabiani en Instagram. Perfecto. Y bueno, una de las cosas que a mí más me gusta de Fernando, que es su humor, pues lo ha llevado también a las tablas, ¿no? A los escenarios, y hace espectáculos con el humorista Manu Sánchez, un poco para reivindicar ese poder del humor, no solo en la comunicación, sino en la salud, y sobre todo es un gran escritor, tiene varios libros más, no solo el que hemos dicho, también tiene el primero que escribió, Vengo sin cita, en 2016, Vengo de urgencias, que ese es buenísimo, en 2018, Te puedo hablar claro, en 2021, y ahora su último libro. No sé si me he olvidado alguno, Fernando, o si me he olvidado algo de esta superbiografía. Bueno, no, he hecho una biografía estupenda, un repaso. La verdad es que un apasionado, decías lo del humor, soy un apasionado del teatro, de la interpretación, y es curioso, Ana, yo creo que al final es una reflexión que podemos hacer todos y los que nos escuchan, de cómo cuando trabajamos en distintas facetas de nuestra vida, cómo al final los caminos son misteriosos y se pueden acabar uniendo, ¿no? O sea, era difícil pensar qué tendrá que ver hacer teatro, que yo hago teatro desde que tenía 15 añitos, subido a un escenario, con la medicina, ¿no? Que a priori son dos cosas tan... Y fíjate que al final creo que confluyen perfectamente en la divulgación, en la comunicación, ¿no? Y yo muchas veces pienso, pues fíjate, dos cosas tan diversas que uno puede pensar. Por eso yo siempre animo a la gente a que haga cosas, a que, oye, ¿te gusta tocar un instrumento? Toca un instrumento, baila, pinta, haz lo que sea. Al final te formas como persona y, insisto, los caminos son inescrutables y no sabemos de qué manera se pueden acabar conectando. Y al final es verdad que cuando me veo en estas situaciones, me veo charlando contigo, me veo dando una conferencia sobre salud, digo, es que es la mezcla perfecta, ¿no? De qué tiene que ver aquel chaval de 15 años que le apasionaba el teatro y que desde entonces se sigue subiendo a un escenario y también dirigiendo ahora espectáculos de compañía. ¿Cómo puede eso conectarse con ser médico? Bueno, pues perfectamente
a la hora de hacer una divulgación en televisión, en radio, en un podcast o dando una conferencia. Así que, por favor, hagamos cosas diversas que nos gusten, que nos hagan disfrutar, que ya la vida se encargará de permitirnos que mezclemos unas con otras haciendo esas recetas tan especiales, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esto creo que además en algún momento del libro animas a la gente a eso, a hacer cosas, y me gustó mucho este mensaje. Pero bueno, volviendo al libro, voy a leeros una pequeña introducción, un pequeño teaser, ¿no? Como dicen ahora los anglicismos del libro de Fernando, que comienza así. Dice: vivimos bombardeados por mensajes que nos hacen sentir enfermos. Todo lo que nos rodea nos insta a tomar medidas para mejorar nuestra salud, desde los relojes inteligentes, pasando por los anuncios de productos saludables o los chequeos de salud, hasta el propio buscador de Google, a quien consultamos sobre nuestros síntomas aún a riesgo de empeorarlo todo. La enfermedad vende, y si el precio es que dejes de sentirte sano, lo vas a pagar. ¿Tienes esa capacidad? No lo dudes. La trampa es perfecta. Una sociedad que idealiza la salud y al mismo tiempo te hace sentir enfermo. Ahora vas y lo gestionas. Pues nada, y él termina diciendo: ¿estás dispuesto a revelarte? Tu salud va en ello. A mí me parece un libro, de verdad, Fernando, genial para los libros que corren. Está escrito, aparte de ser súper entretenido, como decía antes, está escrito en un lenguaje tan cercano, tan divertido, que es que no puedes parar de leer. Yo me lo empecé una mañana y lo terminé esa misma noche. Estos libros que te enganchan, es que además la mente no para de hacerte clic cada 2x3, porque te das cuenta de que te acaba de meter una idea súper compleja, pero con ejemplos que entendería hasta un niño, y encima cada 2 o 3 líneas, toma ya, carcajada sin parar, una tras otra. O sea que es un libro de verdad para disfrutarlo, como todos los de Fernando, pero a mí este me ha encantado porque encima es como, pues que trata todas las grandes polémicas del día a día, ¿no? Y entonces, bueno, para aterrizarlo un poco, Fernando, y sin ánimo de hacer spoiler, repito, tú comienzas el libro analizando la definición de salud de la OMS, que dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Cuéntanos, ¿qué te parece esta definición? A ver, pues, si la asumimos como tal, Ana, el problema es que nos vamos a sentir frustrados ya toda la vida, ¿no? Porque el estado de plenitud física, mental y social, esto lo tenemos breves instantes en nuestra vida, ¿no? O sea, el problema es que asumimos que la salud es algo tan complejo que al final, insisto, no la tenemos y, claro, nos sentimos enfermos. Esto es como lo de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que muchos mensajes, oye, lo importante es el camino, ¿no? La felicidad absoluta pues no se tiene permanentemente. Bueno, pues con la salud ocurre un poquito lo mismo. Y fíjate que esa definición, que tiene ya un montón de años, a mí una parte que me gusta mucho es que se incluya lo social. Es un concepto casi revolucionario, que en el siglo pasado ya se hablara de que lo social también importa en la salud, no solo lo biológico. Pero a pesar de reconocerle eso, es verdad que el bienestar absoluto suena a eso, muy absoluto, ¿no? Y el problema es que, claro, si para nosotros eso es estar sano, permanentemente nos sentimos enfermos. Y detrás y por ahí se cuela ese mercado en el que vivimos, porque vivimos en un gran mercado en el que nuestro sentimiento de enfermedad o de pérdida de salud tiene o misterio o sorpresa o sorpresa, tiene una solución mágica en forma de preparado, de pastilla, de prueba, de complejo vitamínico, de seguro privado de salud, de chequeito que nos va a vender para que nos sintamos sanos, que nos vende ese momento de paz mental, que yo me sienta sano durante un ratito, ¿no? Luego, igual tenemos que asumir que estar sano, yo es una cosa de la que hablo en esa introducción del libro, yo reivindico el sentirse sano, y porque creo que es algo más importante. Al final, Ana, todos tenemos enfermedades y las vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y eso es inevitable. Lo importante es sentirnos sanos. Y yo en la consulta cada día veo a personas que tienen enfermedades pero se sienten sanas y creo que tienen toda la razón. Y también veo a personas que están bastante sanas pero se sienten enfermas. Y eso es lo que me preocupa especialmente. Oye, que vas a tener la tensión alta, que puedes tener un problema de tiroides, que te tienen que operar de tal cosa, que tienes una enfermedad crónica. Oye, pues sí, ¿y qué pasa? ¿Y esto qué me impide a mí que yo pueda disfrutar de la vida, sentirme sano? Insisto, ese concepto es el que yo reivindico y sobre el que intento un poquito dar las claves para, como tú dices, que nos protejamos de una sociedad a la que le interesa que nos sintamos enfermos. Qué bueno esto, porque además en el libro, y cito textualmente, dices:
todo lo que te rodea, de mil y una maneras diferentes, te va robando pedacitos de salud que luego querrán volver a venderte a precio de oro. Igual que si vas el sábado al mercadillo a comprar por piezas la bicicleta que te robaron el jueves. Yo cuando leí esa frase, de verdad, me sentí súper identificada, y aprovecho para preguntarte, a colación de lo que decías, ¿quién está más sana entonces? ¿Aquella persona que, pese a no tener enfermedades, se siente enferma? ¿O aquella que, teniendo enfermedades, como tú muy bien decías, pues se siente sana? Claro, es que depende de la definición que acojamos de salud. Si nos vamos a la de la OMS, ostras, ninguno, nadie, ¿no? Rompamos la baraja, ¿no? Pero yo creo que es importante que nos centremos en el sentirnos sanos, porque, insisto, lo otro al final no depende de nosotros. Evidentemente, podemos tener unos buenos hábitos de vida, podemos trabajar de verdad por nuestra salud, ¿no? Que, como digo en el libro, no está tanto en hacerse muchos chequeos, sino en comer más fruta y verdura, hacer ejercicio y no consumir tóxicos. Evidentemente, si hago esto, voy a prevenir muchas enfermedades o a retrasarlas. Perfecto. Aún así, te pueden surgir enfermedades, y todos sabemos que hay enfermedades que te pueden surgir incluso, desgraciadamente, en la infancia, enfermedades graves, que no está en nuestra mano evitarlas. Y, por tanto, no permitamos que eso sea lo que defina nuestra vida, ¿no? Oye, pues yo me toque lo que me toque vivir, me voy a sentir sano, voy a disfrutar de la vida y, bueno, sabiendo las limitaciones o no que pueda tener, distintas circunstancias vitales que vaya a tener, pero me voy a sentir sano, con lo que esto significa de hacer cosas, de disfrutar, de poder llegar allá de lo que me permita, lógicamente, mi condición física o mental en cada momento. Esto es muy importante, Ana, y creo que ese objetivo de disfrutar del camino y de sentirme sano a pesar de todo es una cosa que no tenemos que permitir que nos roben. Qué bueno este mensaje. Y efectivamente, a lo largo del libro vas contando situaciones en las que nos hacen sentir enfermos, ¿no? Y una de ellas que me ha gustado mucho es, pues bueno, toda la era de la desinformación, ¿no? Que estamos viviendo en Internet, la gente buscando en Doctor Google, y me gusta mucho también el símil que haces incluso con IKEA, que no sé si nos lo quieres contar, pero... Sí. A ver, mira, lo de IKEA, yo creo que todo quien nos esté escuchando ha ido alguna vez a IKEA. En IKEA ocurre un fenómeno, Ana, que yo creo que está bien que recordemos, ¿no? Tú le dices, no sé, tú estás en casa y le dices a tu mujer, oye, mira, que voy a IKEA a comprar un felpudo, ¿no? Una cosa así como muy básica. Tú vas a IKEA y cuando llegas el felpudo que querías no lo hay, se ha agotado, pero llegas a casa y llevas 12 perchas, 2 sartenes, 7 vasos, una vela de coco, una vela de mandarina, una manta de cebra, un cactus de plástico, 14 pilas. Y cuando llegas a tu casa, dice tu mujer, oye, ¿y el felpudo? Dice, no había. Dice, bueno, ¿y todas estas mierdas que has traído qué son? Y tú dices, pues es que no he podido evitarlo, porque claro, ya que estaba allí, he recorrido unos pasillos, he visto cosas. Bien. Esto que a todos nos ha pasado y que todos sabemos que no es casual, porque tú en IKEA estás condenado a recorrer un camino de flechas imposible como Dorothy por el camino de baldosas amarillas, no es casual. Esto es lo que te ocurre muchas veces en Internet, que tú a veces entras a buscar algo en teoría y al final acabas entrando en cualquier sitio de clic en clic, de vídeo en vídeo, de reel en reel, y al final, incluso aunque ibas a buscar algo muy concreto y muy definido, que igual tenía sentido buscarlo, puedes acabar derivando y acabar preocupado por cosas que no sabías ni siquiera que te preocupaban antes de meterte en Internet, ¿no? Esto es uno de los riesgos que tiene, solo uno, de los muchos riesgos que tiene buscar información en Internet. El otro tú lo sabes bien, es la fiabilidad. Y es una cosa que tenemos que recordar. ¿Está bien buscar información? Sí. De hecho, yo creo que los sanitarios ya deberíamos haber aprendido que ese mensaje de no miren nada en Internet es tan inútil como absurdo darlo. Pues claro que van a buscar cosas en Internet. ¿Dónde la voy a buscar? Ya busco una enciclopedia en mi clase de salud. Eso ya no lo tiene nadie en su casa. Las enciclopedias aquellas las tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Ya no hay enciclopedias de 14 tomos en tu casa. Lo que sí tenemos que ver es, igual que se compraba una enciclopedia rigurosa y no me leía cualquier libro o cualquier revista, pues si vas a buscar información en Internet, busquemos en un sitio útil, fiable. Y no solo a nivel de páginas, en las que yo puedo buscar una página que sea, digamos, de una entidad con fiabilidad o de un profesional con fiabilidad, también en redes sociales. Hay grandes compañeros y compañeras que hacen una labor de divulgación excepcional. O sea, no hace falta, y no te voy a dorar la píldora, pues yo, si me encuentro un vídeo tuyo dándome información sobre dermatología, yo es que no necesito, que me da toda la fiabilidad que tú me proporcionas. Luego, no es que yo... Claro que puedo aprender de salud en redes sociales y en Instagram, claro que sí. Lo importante es quién me está hablando de esto.
Lo que yo no le puedo dar la misma fiabilidad a que yo me encuentre, por ejemplo, un vídeo tuyo en el que me das un consejo para cuidar la piel cuando llegue el verano, te lo pongo por ejemplo, que si mañana me encuentro una influencer de moda que habla de cómo combinar los zapatos con el bolso y de paso me recomienda una crema para los granos. Claro, esto no puede ser, esto no tiene ningún sentido, pero la realidad, y esto es un problema que tenemos en nuestra sociedad, es que a los influencers, así como gran concepto, pues les permitimos que nos influyan en cualquier otra cosa. Y podemos permitir que nos influyan, o si preferimos que nos orienten, en los temas en los que son expertos, en los que están formados para ello, pero no en cualquier cosa que nos quieran vender, contar o transmitir. Buah, no puedo estar más de acuerdo. Como yo siempre digo, la fuente no es la Cibeles, es una fuente fiable. Y nada, mil gracias por este matiz porque llevas toda la razón. Y oye, Fernando, tú eres especialista en medicina familiar y comunitaria, que yo creo que es la especialidad que más admiro. Y justo hace poco, pues salía la noticia, ¿no?, de que por primera vez en la historia es el año que más plazas vacantes han quedado sin cubrir en esta especialidad, ¿no? Entonces, quería preguntarte por esto, por la especialidad en sí misma, por qué está sucediendo este fenómeno, no se cuida bien a los médicos de familia, qué crisis hay en ese sentido y sobre todo también que si nos puedes comentar el concepto de PTI en la consulta del día a día, que me ha encantado. Pues perdón por lanzarte dos preguntas en una, pero... Bueno, a ver, de lo primero es algo que tiene bastantes aristas, ¿eh? Yo creo que es cierto que tenemos que reflexionar como sociedad, digamos, qué lugar ocupa la medicina de familia. Y yo creo que no ocupa el lugar merecido, teniendo en cuenta que, uno, es el lugar en el que se resuelven el 90% de los problemas de salud. El 90% de los problemas de salud se resuelven en la consulta de medicina de familia y no tiene mucho sentido, por lo tanto, que no cuidemos ese lugar, porque, insisto, no tendría sentido, ¿no?, que es donde se resuelve la inmensa mayoría de los problemas. Segundo, está demostrado, y insisto, no lo digo yo, estudios recientes, que además han sido bastante compartidos en redes, de que tener tu mismo médico de familia durante más de 15, 20 años disminuye hasta un 30% la mortalidad. O sea que si hubiera un fármaco que demostrara esto, Ana, estarían todas las noticias abriendo los titulares, ¿no? Luego, la utilidad de la medicina de familia es indiscutible. Llama la atención, insisto, que la inversión en medicina de familia, en atención primaria, sea tan pobre frente a la inversión a veces en otros medios, en otros recursos a nivel hospitalario. Luego habría que ver cómo se cuida a los profesionales, cómo se invierte, de qué manera se confía, digamos, en el poder de esa medicina, que aparte de ser cercana y accesible, además es preventiva, ¿no?, porque es una medicina en la que se promocionan los hábitos de salud. Pero dicho eso, y habría que reflexionar mucho y habría que decir a nuestros gestores y nuestros políticos que plantearan cómo cuidan o no cuidan a la medicina de familia, también te digo que a mí no me gusta el tema de la numeritis y del tema de los MIR y de las plazas. Porque, fíjate, un compañero de Cataluña hacía poco una reflexión muy interesante y decía, es que han sobrado, 400 plazas de medicina de familia, ¿no? Y dice, oye, ¿y si yo ofreciera el año que viene 3.000 plazas de cirugía vascular, cuántas sobrarían? Claro, el problema es que ofreces tantas, que también es lógico que sobren. Y hacía otra comparación curiosa, no recuerdo el dato exacto, pero decía, mira, hay especialidades en España que hay 100 plazas nada más. Dice, bueno, pues las primeras 100 plazas de medicina de familia se acaban mucho antes que las 100 plazas de esa otra especialidad. Claro, el número absoluto es que han sobrado 500 y de las otras no sobran. Ostras, claro, pero es que si yo en mi casa tengo 76 kilos de patata, es normal que sobren patatas. Y si lo que tengo son 2 gambas, que sobren gambas es poco probable, ¿no? Luego, al final también hay que tener cuidado con los números y esto no dice que estén cuidando a los médicos de familia, que creo que tan lícito es lo uno como es lo otro. Cuidado con cómo miramos los números. Segundo, dejemos de juzgar lo que eligen las personas, los residentes o futuros residentes eligen lo que quieren elegir y punto. Y cualquier motivo para elegir es lícito. Y si elijo porque quiero hacer guardia o no quiero hacer guardia, porque quiero hacer la especialidad cerca de mi casa o lejos, o porque me gusta más la atención cercana con el paciente, me gusta más el quirófano, ¿quién somos nosotros para decirle lo que tienen que elegir? Lo que sí digo es que cuidado con valoraciones simplistas de si sobran 400 plazas es que esta especialidad no es útil o no interesa. Creo que hay que meterse más en profundidad y, bueno, insisto, yo recomendación a los que nos están escuchando. Si no conocéis a vuestro médico de familia, conocedlo. Creo que si no se conoce la virtud,
si no se conoce el beneficio que te puede dar, la tranquilidad que te da tener una persona de referencia, que es tu médico, que también es el médico de tu pareja, de tus hijos cuando ya tienen 14 años, que a lo mejor es el médico de tus padres, esta sensación de una persona de referencia que me conoce y que me guía a lo largo de mi vida en los distintos problemas de salud, que me permite coordinar cuando yo tengo que ir a un dermatólogo, tengo que ir a una cardióloga, tengo que ir a un internista y tengo esta persona que me guíe, me acompaña y me ayuda a recordar cuándo tengo que consultar con uno o con otro, o que me ayuda a coordinar las distintas informaciones, es una pena que no lo estemos perdiendo. Así que recomendación de, oye, conoce a tu médica de familia que tiene mucho que ofrecerte. Y dicho eso y acabado el momento publicitario de la especialidad, vamos al PTI. El PTI, y vamos al PTI porque, como tú bien decías... Perdona que te corte, Fernando, solo decirte que efectivamente, perdón, que se me había olvidado completar la noticia, decían efectivamente que una de las causas era eso, decían que el año pasado se había producido un aumento espectacular de la oferta de plazas de medicina familiar comunitaria y criticaban un poco el por qué, si luego no se cubren, no eran necesarias realmente, ¿no? Como, o sea, que gracias por ese apunte y perdón, pero sí sigue con PTI que no te quiero cortar. Claro, decía lo del PTI que tiene mucha relación porque yo digo que el profesional sanitario más entrenado en ayudarte en el PTI es tu médico de familia. ¿Qué es el PTI? A ver, ¿qué es el PTI? El PTI es una recomendación que yo doy en el libro respecto a cómo saber gestionar cuando tengo síntomas y si tengo que prestarles atención o no. Y digo esto porque hay un dato y es que los adultos tenemos de media un síntoma cada 4 días. O sea, si le prestas atención a todo ello no te queda tiempo para vivir. Luego, ¿y cómo gestiono esto? O sea, esta semana te tocan 2, Ana, a ver qué haces con ellos. O sea, que son muy frecuentes. Entonces, oye, ¿le presto atención? ¿No le presto atención? ¿Cómo lo hago? Y yo digo que el sistema es el PTI. ¿Y qué es el PTI? Paciencia y tolerancia a la incertidumbre. Creo que son las 2 claves fundamentales. 1, paciencia. Hay muchos síntomas que se quitan solo. O sea, yo me levanto por la mañana y me duele un poco la garganta al tragar. ¿Qué me pasará? De momento solo eso. Te duele un poco la garganta al tragar. Pues me espero, paciencia. A lo mejor en 3, 4 días se me quita y como se me ha quitado, ¿hace falta que yo consulte por esto? No. ¿Merece la pena que yo me preocupe por esto? No, en absoluto. Luego, la paciencia muchas veces es tan sencilla como básica para esto. Evidentemente, estamos hablando de síntomas menores. Tengo un dolor intenso en el pecho o vomito sangre, aquí no hay paciencia que tener, aquí hay que consultar sobre la marcha, ¿no? Luego, la paciencia es lo primero. Pero la paciencia solo no basta. Y por eso viene la segunda parte, la tolerancia a la incertidumbre. Y creo que esto es fácil de entender, Ana. La seguridad absoluta no la tenemos en la vida prácticamente en nada. Y en salud tampoco. Y esto es importante transmitirlo porque muchas veces la preocupación por el síntoma surge de ¿y si esto es grave? ¿Y si no lo cojo a tiempo? ¿Y si...? Y en esta necesidad de que nos den certezas, que nos den certidumbre, nos preocupamos, consultamos rápido, nos angustiamos por un síntoma, por si se complica. Y así no podemos vivir, o sea, no podemos vivir. El ejemplo típico, cualquiera que tengamos hijos o que hayamos tenido hijos pequeños, pues el niño que de repente está con 38,5, estaba bien, sí, hace 2 horas estaba estupendo, y de repente se le pone cara ahí de amodorrao, se echa en el sofá, uy, está destemplado, le das un beso en la frente, este método científico maravilloso que nos permite a los padres ya ver cómo está la cosa, le pones el termómetro 38,5. ¿Y será algo grave? Lo más probable es que no. ¿Y qué hago? Bueno, paciencia y aceptar la incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? ¿Será una infección grave que está empezando? Puede ser. Lo más probable es que no. Lo más probable es que sea un catarro, que sea una gripe como el hermano que estuvo con fiebre hasta antes de ayer. Pero la certeza absoluta no la podemos tener. Tenemos que aceptar ese grado de incertidumbre. Incertidumbre razonable. Si al niño le doy un antitérmico, Ana, y a los 30 minutos está pegando botes por el sofá, pues probablemente no hay problema. Ahora, si el niño de aquí a 2 horas, a pesar del antitérmico, se pone peor, el niño está muy flojo, el niño está muy lacio, el niño le hablo y parece que no está, evidentemente tengo que consultar. Ese grado de aceptar la incertidumbre, de aceptar la responsabilidad que tenemos que tener nosotros con nosotros mismos y con nuestros hijos respecto a, oye, pues si las cosas no parecen preocupantes, acepto
que no parece importante y llegado el momento, si hace falta, me preocuparé o le prestaré la debida atención. Si hay alguien que esto de PTI le es difícil, tengo otro truco. El truco es el truco de la frase de mi madre, que igual también es sencillo. Mira, mi madre Ana, mi madre, además de tenerme a mí, tuvo otros 3, o sea que somos 4 hermanos, con lo cual la casa estaba animada, ¿no? Yo soy más mayor que mis hermanos y entonces pues tenía un poco esa visión del hermano ya mayor que ve cómo su madre actúa con los hermanos pequeños, ¿no? Y yo me acuerdo que algunas veces yo, de hermano muy responsable, pues, es que mira el hermano lo que ha hecho, mira lo que le ha hecho a la otra, ¿no? Y es que le ha tirado los pelos, y es que le ha quitado tal, ¿no? Y ella muchas veces así con una frase, ella imagínatela así, pelando patata, ¿no? Escuchándome a mí protestarle, comiéndole la oreja, mientras mis hermanos estaban peleando, decía, mira, una madre se da cuenta de todo, pero no siempre se da por enterada. Entonces, este matiz me parece que es brillante, me parece que es maravilloso y es lo que tenemos que hacer con nuestra salud. ¿Nos vamos a dar cuenta de que tenemos síntomas? Sí, te va a doler la garganta, vas a tener moco, te va a tirar un poco la espalda, te va a picar aquí. Claro que te vas a dar cuenta, pero no tienes por qué darte por enterado. Yo me he dado cuenta, pero no le presto la suficiente atención. ¿Cuándo lo hago? Cuando merece la pena. Cuando merece la pena darme por enterado y, por lo tanto, preocuparme, consultar, tener cierta inquietud acerca de lo que me puede estar ocurriendo. Insisto, un síntoma cada 4 días. Es decir, como le prestemos atención a todo, Ana, de verdad que no nos queda tiempo para vivir. Qué bueno esto, qué bueno. Y oye, me ha recordado mucho precisamente a 2 cosas que dices en tu libro con las que me sentí ya como médico, no como paciente, súper identificada. Por un lado hablabas en la parte de medicalizar la vida, de cómo estamos medicalizando la vida, le dabas un consejo a los lectores que era, cuando vayas al médico, recuérdale que no es obligatorio que te dé un diagnóstico. Y también a la hora de las analíticas decías, elimina de tu vocabulario ya que me pide un análisis, que sea completo y cámbialo por un prudente, pídame solo lo realmente necesario. Entonces, esto, Fernando, a mí como médico, me parece uno de los mensajes más importantes a transmitir a la población porque supongo que tú como yo, pues muchas veces un poquito por el poco tiempo que tenemos con los pacientes y hacemos un poco medicina a la defensiva, ¿no? Que parece que tienes que dar un diagnóstico y un tratamiento. Nos pasa con enfermedades, en nuestro caso como las alopecias, por ejemplo, por estrés, que sabes que se van a resolver espontáneamente sin hacer absolutamente nada, pero sabes que te cuesta más tiempo explicarle al paciente que esa alopecia es algo que se va a curar solo, con paciencia, como tú decías, con el PTI, que muchas veces terminas recetándole algo porque no te queda más remedio, porque tienes 5 minutos y es más fácil y es lo que él quiere y espera. Entonces le pides la analítica y le pones un nutricosmético que no vale para absolutamente nada, simplemente por el efecto placebo, para que ese paciente se vaya contento, porque en 5 minutos no te da tiempo a explicarle todo lo que realmente deberías. Lo decías bien y sin perder además de vista el sesgo que tú planteabas, ¿no? Y que yo comento en el libro, de que nosotros, los médicos en general, estamos programados para diagnosticar. O sea, a nosotros de una u otra forma en la carrera nos han enseñado que detrás de un síntoma hay una exploración, unas pruebas, un diagnóstico y un tratamiento. Y esta programación al final hace que a veces cuando no emites el diagnóstico te sientas como que no has hecho tu trabajo. Y es que hay cosas que no merece la pena diagnosticarlas, o sea, que no merece la pena. Antes te decía lo del dolor de garganta. Te has levantado y te duele la garganta. Estuviste en la feria, ¿no? Que ha sido aquí hace poco. Estuviste en la feria y te duele la garganta. ¿Qué te pasa, Guillo? ¿Que te duele la garganta? No, pero diagnóstico. Si te empeñas, te diagnostico. Abre la boca, que yo la vea, la garganta está roja. Obviamente no he visto una garganta verde en mi vida. La garganta está roja. Sí, bien, ¿qué tengo? Faringitis aguda, ya tienes tu diagnóstico. Y detrás de la faringitis aguda, que es un diagnóstico, ¿ahora qué viene? Un tratamiento, venga, un analgésico, un antiinflamatorio. ¿Por qué no tomas leche calentita? ¿Por qué no tomas una infusión? No, bebe mucho líquido. Si te molesta mucho, toma un paracetamol o lo que te suelas tomar que tienes en casa. Y si te da un fiebrón alto, se te hinchan los ganglios, pues te vienes y consultamos y revisamos qué pasa en esa garganta. Hay veces que no merece la pena diagnosticar, porque poner el diagnóstico, lejos de tranquilizarte, te hace sentir más enfermo. Es lo que decíamos, lo contrario a darme por enterado, ¿no? Ponerle un nombre a lo que me está pasando. Y ahí, como tú bien decías, los médicos tenemos que intentar frenar esa inercia, ¿no? Y lo otro que comentabas de los análisis, es verdad que es extensible no solo a los análisis, sino a cualquier tipo de prueba, ¿no? Esto es algo que es, vamos a decir, contraintuitivo y, por lo tanto, a veces es difícil explicarlo. Pero en medicina más no siempre es mejor.
Y las pruebas, cuando están indicadas, son útiles, y cuando no están indicadas, no solo son inútiles, sino que son peligrosas, porque pueden generar falsas alarmas, falsos positivos, diagnósticos erróneos y una escala, una cascada de pruebas una detrás de otra para aclarar pruebas que se hicieron y cuya interpretación son difíciles. Estadísticamente, los asteriscos en los análisis que generan una preocupación tremenda, Ana, que yo sé que esto en dermatología os afecta bastante menos, pero de verdad yo te juro que yo tengo todos los días un motivo de consulta, es asterisco en un análisis. Ese es el motivo de consulta. Es que me han hecho una revisión de empresa y traigo el análisis. Es que me han hecho una revisión en el seguro y tengo un análisis. Es que me he hecho un análisis en la consulta de no sé quién y tengo un asterisco. Permanentemente. Entonces, los asteriscos estadísticamente van a aparecer en 1 de cada 20 casos de personas sanas, va a aparecer un asterisco igual que el tuyo. Sí, los asteriscos solo dicen que estamos fuera del 95% de los valores normales para ese parámetro en una persona sana. Y por lo tanto, 1 de cada 20 personas sanas va a tener el mismo asterisco que tú. Ahora habrá que interpretar si ese asterisco es útil, si no es útil, pero sobre todo, si había que pedirlo, si tenía sentido estudiarlo, porque si no nos va a generar una preocupación extrema. Evidentemente, si me hago muchas cosas ya que me saque sangre, pídamelo todo, las probabilidades de que aparezcan asteriscos se multiplican. Y por lo tanto, preocupación, porque veo el asterisco, y por otra parte, si no había que pedirlo, la interpretación es mucho menos fácil. Lo intento explicar en el libro de una manera muy sencilla. Una prueba acierta más según lo probable que sea, antes de hacer la prueba, el resultado que me voy a encontrar. Con esto del COVID hemos vivido mucho de la utilidad de las pruebas, si aciertan más, si fallan, los falsos positivos, y casi todo el mundo más o menos se ha entrenado en que a veces las pruebas no son del todo fiables. Pero quizás lo que no hemos reflexionado es en esto que estamos diciendo. La probabilidad previa, antes de hacerme la prueba, condiciona mucho la interpretación del resultado. Y lo pongo en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una prueba muy concreta, un test de embarazo. Un test de embarazo es una prueba, bueno, pues se orina, se analiza y nos da positivo si estamos embarazadas y nos da negativo si no lo estamos. Bueno, la prueba es la misma, perfecto. Ahora, si yo la prueba se la hago a una mujer de 25 años que está teniendo relaciones sin protección y buscando un embarazo y cuando tiene un retraso de la regla de una semana se hace el test y da positivo, la probabilidad de que ese positivo sea cierto es altísima. Pero si ese test de embarazo, Ana, me lo hago yo mañana, por muy positivo que dé, la probabilidad de que ese positivo sea cierto es bajísima. Y la prueba es la misma. Entonces, la interpretación de la prueba, ¿de qué está dependiendo? ¿De que estaba bien hecho el test o era absolutamente absurdo hacer ese test? Por eso es tan importante. Hagamos la prueba cuando está indicada. Este es un ejemplo muy extremo, pero creo que se entiende como una misma prueba. Una misma prueba. Su interpretación cambia por completo si lo he pedido bien indicado o mal indicado. Por eso creo que como pacientes, cuando vayamos al médico, en vez de tener ese reflejo de ya que está, pídamelo todo, hágame más pruebas, tenemos que decir lo contrario. Pídame lo justo y necesario. Solo lo que me haga falta. No me pida nada que no me haga falta, que no quiero sorpresas. Qué bueno esto, porque además, Fernando, yo leí tu libro, que me gustó mucho el matiz que hacías con los chequeitos, ¿no? Que decías, le dabas un consejo también que decías, es mejor que el seguro privado te salga a pagar. A pagar, siempre. Siempre. Y entonces justo ese día me apareció en Instagram, pues nada, un post, ¿no? De un compañero médico, pues de estos médicos, tú sabes, de la jet set que digo yo casi ya, que contaba su experiencia, compartía, ¿no? Decía, pues mirad chicos, aquí estoy, que yo una vez al año me hago el super chequeo, ¿no? Y le hacían unas pruebas de verdad, Fernando, de ciencia ficción. Yo no sé dónde estaba ese centro médico, pero ni el mismísimo Brian Johnson, el multimillonario este de la longevidad que está haciéndose absolutamente todo, vamos, ni Elon Musk se hace esas pruebas, vamos. Y claro, y me hizo reflexionar, digo, claro, él lo estaba compartiendo como un post educativo, ¿no? Como una vez al año yo vengo y me invierto todo este presupuesto en hacerme, pero absolutamente de todo, pruebas que no te puedes imaginar. Y claro, justo acababa de leer tu libro y me dio que pensar. No sé si nos quieres compartir algo al respecto. Bueno, es recordar algo que puede parecer una vez más chocante y contraintuitivo, pero los chequeos rutinarios de salud
y no lo digo yo, lo dice la colaboración, la iniciativa Cochrane, que como tú bien sabes es una de las colaboraciones a nivel internacional de más prestigio y reputación científica, dice que los chequeos rutinarios de salud, y ha hecho revisiones con más de 200.000 pacientes, con más de 16 estudios, los chequeos rutinarios de salud aumentan los diagnósticos, aumentan los tratamientos, pero no mejoran la salud, no disminuyen la mortalidad. Es decir, que podemos hacernos muchas pruebas y podemos acabar diagnosticándonos de cosas, podemos coleccionar diagnósticos, podemos coleccionar tratamientos, pero está demostrado que no me hace estar más sano, que no me hace vivir más ni mejor. Y por lo tanto, oiga, diagnostíqueme solo si esto va a servirme para algo. Si no voy a estar más sano, no voy a vivir más tiempo, no voy a vivir mejor, deje usted de ponerme a mí etiquetas, ni diagnósticos, ni nada, ¿no? Pero claro, es curioso cómo lo que triunfa es hacerte chequeos, pero luego la gente, Ana, sigue fumando, sigue sin hacer ejercicio, sigue comiendo mal, cuando eso es lo que ha demostrado de verdad, cuidar tu salud y hacerte de verdad prevenir enfermedades. Pero lo decía, y uso una expresión en el libro de una autora que creo que está muy bien explicado, que decía que cuando nos hacemos un chequeo compramos un poquito de paz mental. Es decir, en esta vida ajetreada estamos preocupados porque sabemos que no nos cuidamos, nos preocupa enfermar, y entonces ¿qué hago? Me hago un chequeo y si sale todo bien, estoy bien. Compro ese poquito de paz mental al módico precio de las pruebas que me he hecho o el seguro privado que estoy pagando y tengo paz mental durante un tiempo. ¿Y esa paz mental cuándo se va? Bueno, pues cuando de repente me salte en la cabeza la preocupación a tener otro problema, sin olvidar que yo me puedo hacer un chequeo hoy, estar perfecto, Ana, y morirme mañana. Y eso lo sabes tú y lo sé yo. Luego, cuidado con querer comprar paz mental a golpe de cheque o de prueba, cuando lo que tengo que... Oye, ¿te preocupa tu salud? Perfecto, empieza a cuidarte. Y ya lo hemos dicho, alimentación, ejercicio, evitar los tóxicos. Esto es el 90% de lo que podemos hacer. Lo otro son cantos de sirena. Oye, Fernando, y hablando de comprar, ¿qué pasa? Porque claro, cuando vamos a comprar, me gustó mucho una reflexión que decía supermercados que parecen farmacias y farmacias que parecen supermercados. Y es que es verdad, en el supermercado te encuentras, pues todo tiene propiedades milagrosas, ¿no? Los yogures que refuerzan la inmunidad, los otros que bajan el colesterol, y luego vas a la farmacia y obviamente están los medicamentos, pero como los pacientes, supongo, están demandando esta fiebre de lo natural, de que nada tenga colorantes, que no tenga conservantes, toda esta quimiofobia y este marketing del miedo de sin parabenos, sin silicona, sin nada, pues al final los pobres farmacéuticos también se ven presionados, ¿no? Y terminan vendiendo hasta homeopatía y un montón de cosas. ¿Qué está pasando? Es un poco el mundo al revés y la industria del marketing volándonos la cabeza. Bueno, en los supermercados, tú lo planteabas, hay un problema y el problema fundamental es que se han dado cuenta, y digo se han dado cuenta, las grandes empresas de la industria alimentaria, que el miedo a la enfermedad vende y que apelando a la enfermedad o al miedo a la enfermedad, pues puedo condicionar tu cesta de la compra. Entonces, pues perfecto. Entonces, tú que más o menos te has querido formar y que has entendido y ya has leído bastante y quieres cuidar, por ejemplo, la alimentación de tus niños y ya sabes que lo suyo es que coman más fruta, más verdura, que se puede desayunar fruta, que se puede desayunar el niño una tortilla con un poquito de pan, que no pasa nada, y que has intentado evitar los cereales, porque habías leído por ahí que los cereales tienen mucho azúcar y que los cereales de desayuno es un mal nombre porque eso no se debería desayunar. Pues ¿qué hacen? Pues que a la caja le ponen en grande, con alto valor en hierro, con alto contenido en hierro, con 5 vitaminas. Y tú te lo encuentras y piensas, verá el niño con la tontería de desayunar kiwi que va a tener anemia mañana el niño. Entonces al final puedes acabar cediendo y comprando algo que a priori ya sabías tú que no era muy saludable, hombre, pero si le han puesto 5 vitaminas y hierro, eso tiene que ser estupendo, ¿no? O que tú que vas a coger leche, la que tú tomas de toda la vida, tu cartón de leche de siempre, que tomas tu vasito de leche todos los días, de repente te ves al lado de una caja que pone enriquecida en calcio. Y te entra una duda y dices, a ver, si la de toda la vida es pobre en calcio, yo no lo sabía. Y dices, no, pero esto es marketing, pero te da miedo estornudar y que se te parta la cadera. Y entonces al final dice, pues dame la enriquecida en calcio y al lado hay otra que tiene calcio y vitamina D. Y entonces ya explotas porque ya no sabes cuál coger de las dos. Está claro que nos condiciona. Al final siempre está de fondo el miedo, ¿eh? El miedo a que el niño tenga anemia, el miedo a que se te parta la cadera, el miedo a que se me suba el colesterol, el miedo vende. Y eso, insisto, la industria alimentaria lo ha descubierto. Frente a esto, decir que el mensaje más sencillo sería más mercado y menos supermercado. Es
Es decir, si yo voy a comprar fruta y verdura, y deme un cuarto, ¡uy, qué buena cara tienen los tomates! Póngame 1,5 kilos. ¡Uy, estos son los melocotones! ¡Qué buena pinta! Dame 3. O sea, si yo voy a comprar así, ahí no hay nada, ninguna etiqueta que leer, Ana, ni hay posibilidad de que me trampeen con las etiquetas, ni con las frutas ni con las verduras. Si además voy a la pescadería, voy a la carnicería y compro pescado fresco, mire usted, ahí hay menos trampa. Ya cuando empezamos con las etiquetas, estamos en esta locura de apps que me ayudan a leer las etiquetas. Deja de comprar productos etiquetados, que seguramente es algo más sencillo, porque en la etiqueta es donde está el reclamo. En los plátanos no hace falta una etiqueta que diga saludable, con alto contenido en vitamina. Las sardinas no pone con mucho fósforo, que no le hace falta, ¿no? Tú ya sabes que eso es bueno y que tiene omega 3, o sea que no hace falta que tenga una etiqueta. Luego eso quizás sería el mensaje a transmitir, que normalicemos la alimentación y que tengamos cuidado, insisto, con esos reclamos. Y luego lo de la farmacia es un tema complejo, Ana. Yo lo intento explicar y creo que realmente los compañeros farmacéuticos, y hablo de esos compañeros comprometidos con la profesión, comprometidos con la labor más sanitaria, tienen un conflicto permanente. ¿Y el conflicto cuál es? Por una parte, hacer una labor de la farmacia comunitaria, de esa farmacia que no solo te dispensa un tratamiento que te ha prescrito un médico en la consulta, sino que además te orientan, te aconsejan, te detectan a veces interacciones que a lo mejor a su médico se le ha pasado. Oye, estos 2 fármacos, espérate, ve a la consulta porque esto no se lleva bien. Oye, esto no te lo vayas a tomar a la misma hora que esto otro. O te aconsejan sobre posibles efectos secundarios, o incluso te preparan cómo tomarte la medicación, personas mayores que viven solas y que te preparan la forma para tomártelo a modo de pastilleros personalizados. O sea, esta labor esencial y que, por ejemplo, en las poblaciones rurales donde muchas veces el médico va los miércoles de 11 a 1 porque en el pueblo viven 36 personas. O sea, esa labor de la farmacia comunitaria como algo, insisto, que creo que nunca defenderemos lo suficiente. Pero tenemos el otro extremo de la balanza, que es la parte comercial, la parte de que la oficina de farmacia tiene que ser rentable, que hay que pagar los sueldos de todos los que trabajan allí, que hay que pagar el alquiler del local. Claro, esa parte comercial hay que tener mucho cuidado y entiendo que es un dilema importante para estos compañeros, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio entre hacer rentable la oficina de farmacia y no perder ese valor esencial? Y aquí, vamos a decirlo de manera muy clara, hay compañeros que este equilibrio lo gestionan bien y hay otros que se decantan más por el lado comercial. Y esto es lo que yo sí creo que tenemos que reivindicar. Acabamos de hacer tú y yo aquí autocrítica de cómo somos los médicos que estamos programados para diagnosticar y a veces podemos dañar incluso diagnosticando. Oye, también hay que hacer crítica a estos compañeros farmacéuticos. Lo decías tú antes, el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Tú te sientes sano, pero entras en una farmacia y te empiezas a encontrar carteles que te dicen, está usted un poco cansado, se le cae un poquito más el pelo, se le olvidan las cosas, preguntas a las que es imposible responder no. Y tú llegas allí que te pensabas que estabas sano, empiezas a ver preguntas que dices sí, sí, sí a todo, y debajo de cada pregunta un complejo vitamínico diferente que es, por supuesto, multicolor y que te promete la solución a cada una de esas preguntas. Cuando tú sabes que estás cansado porque estás agotada, que tú sabes que sí, que últimamente se me olvidan las cosas porque tengo la cabeza en 40 sitios, es decir, que realmente no es un problema de salud lo que tengo, pero me acabo de generar esa preocupación por algo que no me preocupaba y busco la solución en un complejo vitamínico que la mayoría de las veces no necesito, ¿no? Ahí tenemos mucho que trabajar y yo defiendo incluso que creo que hay una parte importante que tendría que asumir el propio Estado y la gestión sanitaria de que hay que pagar por esa labor que se hace, digamos, de asesoramiento, sobre todo en las zonas rurales, para minimizar en la medida de lo posible el conflicto que yo pueda tener para hacer rentable una farmacia frente a esa labor comunitaria que está esencial y que, insisto, y que hacen también muchos compañeros. Buah, pues con este mensaje me quedo. Fernando, me ha parecido una entrevista maravillosa, totalmente de acuerdo con todas las ideas que nos has dicho. Bueno, solo deciros que en el libro hay muchísimas más ideas como esta. O sea, a mí en el libro continuamente cada capítulo me explotaba la cabeza. Es un oasis en medio de toda esta desinformación y sobre todo hay mucho concepto, idea novedosa de salud que yo creo que a todos nos va a ayudar a leer. Así que mi más sincera enhorabuena y gracias por venir de pie a la cabeza a compartirlo con nosotros. Y no sé si pronto viene otro libro.
Bueno, no lo sé. ¿Sabes lo que me ocurre a mí? Que me tiene que brotar la idea o la ilusión o el mensaje. Y ahora mismo estoy todavía tan alineado con esto que no he tenido tiempo de que en la cabeza me surja esa otra necesidad de compartir algo. Ahora mismo lo que sí estoy aprovechando y es a lanzar este mensaje no solo en el libro, sino en distintas conferencias. Estoy preocupado en que llegue este mensaje. Creo que es fundamental. Creo que es tan importante que nos sintamos sanos, que no nos desenfoquemos, Ana, que las personas sepan qué es cuidarse de verdad y protegerse un poquito de estos mensajes. Pero vamos, ya te aseguro que si surge ese próximo libro, cuando surja, pues lo hablaremos, lo comentaremos y será un placer contártelo en primera persona. Nada, no me hagas ni caso, que es la típica pregunta que se hace al finalizar un podcast, pero lo que tienes que hacer, como bien dices en otro de los capítulos de tu libro, es disfrutar el camino y como dice nuestro compañero Víctor Amat, que además lo nombras, pues sí. Eso, no obsesionarnos, ¿no? con esta productividad excesiva. Así que nada, muchas gracias, y a todos los que estáis detrás de los micrófonos, muchas gracias por escucharlo, y ya sabéis que si dejáis 5 estrellitas a este episodio, pues eso nos ayuda a llegar a mucha más gente y que el conocimiento con esta sensatez basado en la evidencia y con profesionales de la salud de relevancia pues llegue a mucha más gente. Así que un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Hasta pronto!